doble y múltiple. Ahora vamos a ver otro ejemplo para completar esta secuencia, que es realizar un programa en lenguaje C para resolver una ecuación de segundo grado con una incógnita en el campo de los números reales. Ustedes recuerdan que nosotros hicimos hasta el diagrama de flujo inclusive de esta situación problemática para obtener una solución en el campo de los números reales y después la modificamos usando la modularidad de la programación estructurada para que sea válida en general, incluyendo el campo de los números complejos. Bien, entonces primero vamos a ver cómo sería el programa para el campo de los números reales y después vemos la solución general. Nosotros habíamos visto que la ecuación tenía esta forma, matemáticamente. La A era el coeficiente cuadrático porque estaba multiplicando a la x al cuadrado. B le llamábamos en general al coeficiente lineal, que es el que multiplica a la x elevada a la primera potencia, por eso se llama lineal. Y C, el tercer coeficiente, es el término independiente. Y se llama término independiente porque no está afectado por la x, que es la incógnita. Como esta es una incógnita que está elevada al cuadrado, la ecuación va a tener dos soluciones. A una solución la llamamos x1, a la otra solución la llamamos x2. Las condiciones vinculantes, o sea, las fórmulas que nos permiten encontrar la solución de esta ecuación, son las que tenemos acá. x1 es menos b más la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. x2 es menos b menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4ac sobre 2a. Es decir, que las dos raíces tienen la misma forma, muy parecida, muy semejante, varían solamente en el signo de la raíz cuadrada, que está en el numerador, en un caso es positivo, en el otro es negativo. El radicando de la raíz cuadrada se denomina en matemáticas discriminante, lo abreviamos como DISC, o sea que el discriminante va a ser igual a b cuadrado menos 4ac, que es el radicando de la raíz cuadrada que está en el numerador. Y en cuanto a las condiciones de validez para los datos, las condiciones iniciales, hay dos que se deben cumplir para que esta ecuación tenga solución en el campo de los números reales. La primera condición es que el coeficiente cuadrático sea distinto de 0, porque si fuera 0, se anula el término cuadrático y nos quedaría una ecuación lineal, es decir, que tendría una sola solución en vez de dos. Pero además de esa razón, A no puede valer 0 porque al ser un denominador en una fracción, haría que el resultado sea indeterminado, es decir, me daría error, se perdería la ejecución del programa, quedaría dando vuelta a la máquina cuando intenta solucionar y no me mostraría ningún tipo de resultado. Entonces, para evitar eso, porque no puede dar resultado infinito un cociente, A tiene que ser distinto de 0. Primera condición de validez para los datos que vamos a introducir desde el teclado y que son el valor de estos tres coeficientes. La otra condición, si estamos trabajando con números reales, solamente es que el radicando de la raíz cuadrada, o sea, el discriminante,
debe ser mayor o igual a 0, porque si es negativo el radicando de una raíz, de índice par, raíz cuadrada en este caso, no tiene solución dentro del campo de los números reales. ¿Por qué? Porque no hay ningún número negativo al que elevado al cuadrado me dé una solución para esta raíz. Bien. ¿Y eso por qué? Porque cualquier número elevado al cuadrado da positivo, sea positivo o negativo. Eso lo sabemos como regla básica del álgebra de la matemática. Esta sería entonces la presentación de la solución problemática, y con esto entendido, teniendo esto claro, podemos decir que comprendemos el problema, hacemos el algoritmo, el diagrama de flujo que ustedes ya lo tienen hecho, y una vez que tenemos la prueba de escritorio inclusive para verificar que el algoritmo o el diagrama de flujo sean correctos, no den errores en la solución, entonces se pasa al programa en lenguaje C. Recordemos que entre el diagrama de flujo y el programa en C siempre hay una relación 1 a 1. Bien, lo primero que hacemos es ponerle un título al programa para saber de qué se trata, para tener claro para qué sirve o qué podemos conseguir ejecutando este programa que está acá. Usamos un printf y no la forma de comentario para que cuando se ejecute el programa se vea esta leyenda que está en el argumento del printf encerrada entre comillas, entonces se va a ver textual cuando se ejecute el programa. Recordemos que si fuera un comentario, esto no aparecería cuando se ejecute el programa en el monitor ni en un papel si es que se imprime la solución del programa. Entonces, printf, el mensaje es: este programa permite resolver una ecuación de segundo grado con una incógnita, coma, hacemos la aclaración, en el campo de los números reales. Tal cual como está entrecomillado acá, se va a imprimir, se va a mostrar en el monitor cuando se ejecute el programa. Luego del título, que en este caso va a ser visible porque estamos usando una instrucción, una sentencia printf, vienen las bibliotecas, la declaración de las bibliotecas con las cuales vamos a trabajar. En primer lugar está la biblioteca general, la que es imprescindible y siempre tiene que estar porque a ella pertenecen los algoritmos de las sentencias básicas del C, es stdio.h, y agregamos una biblioteca que es mat.h. Mat es la abreviatura en inglés de matemáticas, ¿sí? ¿Por qué es necesaria la biblioteca mat.h? Porque a esa biblioteca pertenece esta sentencia que está acá, SQRT, que es la que nos permite en C calcular una raíz cuadrada. Entonces, como la raíz cuadrada, como esta sentencia SQRT pertenece a la biblioteca mat.h, la tenemos que declarar luego de stdio.h, porque si no, cuando ejecutemos el programa, el procesador va a buscar el algoritmo de esta instrucción SQRT y como no lo va a encontrar, porque se encuentra dentro de este directorio que nosotros omitimos, entonces nos va a dar error. Y cuando nos señale error en estos renglones, no va a ser porque esté mal escrita la instrucción, no va a ser problema de sintaxis, sino que se va a deber a que esta biblioteca no está presente. Entonces, por eso la agregamos. Una vez que nosotros hacemos el programa, está completo, tenemos que repasar y ver que todas las sentencias que hemos utilizado
estén declaradas sus respectivas bibliotecas acá. Si no, la tenemos que agregar. Bien. Una vez que en el encabezamiento pusimos el título, declaramos las bibliotecas, pasamos a declarar las variables con las cuales vamos a trabajar. Nosotros tenemos una variable que era A, el coeficiente cuadrático, otra variable que se llamaba B, coeficiente lineal, otra variable que se llamaba C, que era el término independiente de la ecuación, otra variable que se llamaba DISC, DISC, que era el radicando de la raíz cuadrada, con la cual calculábamos las incógnitas. Aparece en el numerador de las dos fórmulas que nos permiten calcular las incógnitas. Y tenemos x1 y x2, que son las variables donde guardamos el resultado de la ecuación, la solución de la ecuación. Todas estas variables son del tipo real, entonces las declaramos como float. Recordemos que float me dice que los valores que vamos a ingresar para estas variables o que vamos a obtener para esta variable cuando ejecutemos las expresiones aritméticas, lógicas o de relación en la cual figure, van a ser valores de punto flotante, es decir, valores decimales, valores reales. Entonces las declaramos como float. Hasta acá llegaría el encabezamiento. Título, bibliotecas y declaración de variables. El cuerpo del programa que viene ahora, o el programa propiamente dicho, comienza con la función main. A continuación se abre una llave diciendo que ahí comienza el cuerpo del programa, que va a terminar con otra llave que se cierra al final de todo el programa, luego del fin. Entonces comenzamos aclarándole al operador, a la persona que está ejecutando el programa, de qué se tratan los valores que tienen que ingresar. Entonces ponemos un printf para que esta leyenda, esta frase, se imprima textualmente. Ingrese el valor de los coeficientes ordenados de la ecuación. ¿Qué significa coeficientes ordenados? Que primero va a ir el cuadrático, después va a ir el lineal y por último el independiente. El /n es para que los valores se muestren luego a partir del renglón siguiente. Recordemos que el /n hace que el cursor, no importa dónde esté, vuelva al comienzo del renglón siguiente. Luego de haberle dicho al operador que ingrese el valor de los coeficientes, tenemos que habilitar su lectura. Y las lecturas se hace con scanf, la sentencia del C para leer el valor de variable. Como son tres coeficientes, A, B y C, la primera parte del argumento de scanf va a ser %f, %f y %f, y la segunda parte, luego de la coma y de cerrar la comilla, va a ser ampersand A, ampersand B y ampersand C. Recordemos que el ampersand se usa como prefijo del nombre de las variables con las cuales trabajamos o cuyos valores vamos a leer. Y los caracteres de conversión, que en este caso son iguales los 3 por %f, corresponden el primero para la primera variable, el segundo para la segunda variable, el tercero para la tercera variable. Como las tres variables fueron declaradas como del tipo real, los tres caracteres de conversión que nosotros usamos, tanto para A como para B y como para C, son %f, que es el carácter de conversión que corresponde a valores de punto flotante, ¿sí? Valores reales o decimales.
Bien, cuando se ejecuta esta instrucción, esta sentencia, se leen los valores de la variable y se los guarda en 3 direcciones de memoria que se llaman A, B y C. Luego de haber leído el valor de los coeficientes de la ecuación, calculamos el valor del discriminante, que va a ser b por b, b al cuadrado, menos 4 por a y por c. Resolvemos esta expresión aritmética y al resultado lo guardamos en la dirección de memoria que se llama disk. Una vez que tenemos calculado y asignado un valor para la variable disk, entonces lo que tenemos que hacer ahora es verificar si los datos ingresados, o sea, si los valores que hemos leído de A, B y C, cumplen con estas condiciones iniciales. Entonces, para ver si cumplen con estas condiciones iniciales, que A sea distinto de 0 y que el discriminante sea mayor o igual a 0, vamos a usar la sentencia if, preguntando por la primera condición primero, o sea, el primer if, verificamos que A sea distinto de 0. Recordemos que el distinto es el signo de admiración que cierra seguido del igual, ¿sí? Bien. Entonces, abrimos una llave que va a ser donde comienza el trabajo del sí. Es decir, si se cumple esta condición que A sea distinto de 0, entonces, ¿qué tenemos que hacer? Verificar si se cumple también la segunda. Entonces acá vienen 2 sentencias if anidadas, que sería, en el diagrama de flujo, en el algoritmo, una estructura de selección múltiple. Entonces ahora preguntamos si el discriminante es mayor o igual a 0. Abrimos una llave y todo lo que está acá hasta que cierre la llave, acá tenemos una llavecita marrón, abre, acá una marrón cierra. Entonces, todo este conjunto de sentencias, que son 5 en total, van a constituir un trabajo que corresponde o que se va a ejecutar si se verifican que estas 2 condiciones son verdaderas. Es decir, que los 3 datos que hemos ingresado son verdaderos. Entonces, si A era distinto de 0 y si el discriminante es mayor o igual a 0, calculamos el valor de las raíces de la ecuación. ¿Cómo hacemos para calcular? Aplicando estas 2 fórmulas. Entonces, primero calculamos x1, después x2. x1 igual, abrimos un paréntesis, menos b, más la raíz cuadrada, y entre paréntesis va el discriminante. Cerramos paréntesis, hasta ahí llegaría el numerador, raíz cuadrada del discriminante, dividido en 2 por A. Abajo calculamos x2 en otra sentencia, que es igual, o sea, menos b, nada más que cambia el signo de la raíz. Acá era más la raíz cuadrada del discriminante y ahora va a ser menos la raíz cuadrada del discriminante. También dividido en 2A. Lo único que cambia, recordemos, es el signo. Todo lo demás es exactamente igual. ¿Y ahora qué tenemos que hacer? Una vez que resolvimos estas 2 expresiones aritméticas y guardamos los resultados en 2 direcciones de memoria que se llaman x1 y x2, tenemos que llevar el contenido de esas direcciones de memoria a través del database. Lo tenemos que llevar al procesador para que sea mostrado en la pantalla. Para eso usamos una instrucción printf para mostrar en pantalla, /n para que deje un renglón libre. La solución de las ecuaciones es 2 puntos. Hasta ahí se va a imprimir textual, por eso está entre comillas. Otro carácter de conversión /n para que después de los 2 puntos vuelva al comienzo del renglón siguiente.
Y ahora al comienzo del renglón siguiente va a imprimir x1 igual, hasta ahí es textual porque está dentro de las comillas, y x1, como está fuera del encomillado, no se va a imprimir x1, sino el valor que posee x1, que es el resultado de toda esta expresión aritmética, y que se grabó en la memoria en la dirección que se llama x1. Y después se va a mostrar el contenido de la dirección de memoria x2 de forma similar. Una vez que mostró, que calculó y mostró la solución de la ecuación de segundo grado, ahí terminaría. Entonces, salió del sí, salté estos no que están acá y para. Ahí termina. ¿Qué pasa ahora si cuando yo pregunté si el discriminante era mayor o igual a 0, la respuesta es no? ¿Por qué no? Porque me da un número negativo el valor del discriminante que se calculó con esta expresión aritmética. Entonces, si 4ac es mayor que b cuadrado, el valor del discriminante negativo, y cuando yo pregunte si el discriminante es mayor o igual a 0, la respuesta va a ser no. Si es no, saltea todo el trabajo este que daba la salida del sí, que había que ejecutar, y busca el primer else. Lo encuentra acá y ejecuta el trabajo que está después de la palabra else. ¿Qué trabajo es ese? De una sola instrucción en este caso. Imprime, muestra en pantalla toda esta frase, toda esta oración. Error, 2 puntos, puede ser error 1 si ustedes quieren, 2 puntos. El discriminante de la ecuación debe ser mayor o igual a 0. Como no se cumple, ahí termina, no calculó las raíces, imprime este mensaje de error y se detiene, para. ¿Qué pasaría si cuando yo pregunté si A era distinto de 0, la respuesta es no? ¿Por qué puede ser no? Porque yo ingresé 0 como valor de A. Entonces, si es no, saltea toda esta solución del sí, es decir, todo este if que está acá completo, y busca este else. Cuando lo encuentre, ejecuta este trabajo, imprime un mensaje de error, que es el que está acá, error 2, el coeficiente cuadrático debe ser distinto de 0. Y con eso para, ¿sí? Se detiene. Entonces, solo calcula las raíces cuando se verifican las dos condiciones iniciales. Basta que una de las dos no se verifique, imprime uno de los dos mensajes de error, no calcula las raíces y se detiene. Me muestra los mensajes de error en vez de mostrarme los valores de x1 y x2. ¿De acuerdo? Este sería el programa entonces en lenguaje C para resolver una ecuación de segundo grado con una incógnita. ¿Alguna duda, alguna pregunta? No, profe. Bien. Profe, no hace falta poner nada después del printf, del error, del discriminante, ecuación debe ser mayor o igual a 0. Sí, va directamente a return 0. Lo que nosotros podemos hacer es poner acá, como en el programa anterior, para que quede más claro, un goto fin, para que salte acá. Y acá poner a la izquierda de return 0, poner fin, el rótulo fin. Y con eso ya lo vamos a tener más claro, que de acá va a saltar al fin. ¿De acuerdo? Se lo puede hacer, no hay problema. Gracias. Bien. ¿Otra duda, pregunta? Profe, tengo una pregunta.
Sí, diga. Cuando sé que nos dijo recién que se puede poner go to fin, ¿el fin se Sí, lo pone solo directamente? ¿Fin y punto y coma y nada más? sí, go to, espacio, fin. Y acá se pone fin, que es desde dónde hasta dónde. O sea que va a buscar la palabra fin acá a la izquierda de todo, a la izquierda del margen, y cuando la encuentre va a ejecutar lo que dice ahí a la derecha. Entonces, como es la sentencia de fin, para y termina el programa. Empezó acá en main y termina después del fin. Bien, perfecto, gracias. ¿Claro? Bien. Ahora Profe, yo veamos. tengo una duda que seguramente la habré explicado en una otra clase. Sí. Diga. Que cuando se pone solo main, cuando it main. No, por ahora nosotros estamos viendo la función más básica del main, que es la instrucción obligatoria para indicar que ahí empieza el cuerpo del programa, con un paréntesis que abre y otro que cierra. Nada más. El void, main, main, void, u otras variantes que tiene el main, lo vamos a ver más adelante cuando avancemos en la programación. Por ahora, con esta forma es suficiente. Bueno, gracias. Bien. Veamos cómo modificamos ahora este programa para que pueda darnos la solución de una ecuación de segundo grado, cualquiera sea el valor de los coeficientes que nosotros ingresemos, por más que el discriminante sea menor que 0. Entonces vamos a ver ahora cómo podemos optimizar este programa para que sirva no solo para el campo de los números reales, sino también para el campo de los números complejos. Es decir, solución general. Bien. Entonces, fíjense que ahora el enunciado es realizar un programa en C para resolver una ecuación de segundo grado con un incógnito. Ya no aclaramos acá para el campo de los números reales, suprimimos esa segunda parte del enunciado del problema, porque ahora va a poder calcular y resolver por más que no sea la solución perteneciente al campo de los números reales. La ecuación de segundo grado es la misma, el discriminante es el mismo, las dos fórmulas que nos permiten calcular X1 y X2 son idénticas a lo anterior. ¿Y qué es lo que cambia? Lo que cambia es que ahora se agregan otras dos fórmulas, otras dos soluciones, para que no solo sea válido en el campo de los números reales, que es esta primera parte, sino también en el campo de los números complejos. Si el discriminante es 0, la raíz de índice par de un radicando negativo es un número complejo. Tiene dos soluciones que se llaman complejas conjugadas. ¿Por qué se llaman complejas conjugadas? Porque tienen una parte real, una parte imaginaria, y lo que cambia es el signo de la parte imaginaria. Así como acá cambiaba el signo de la raíz del discriminante en el campo de los números reales, en el campo de los números complejos cambia el signo de la parte imaginaria. Como lo dijimos en la primera parte, usamos la J y no la I, porque la I en electrónica se utiliza como nombre de la corriente, porque la I estaba reservada para la corriente eléctrica en electrónica, ¿sí? En electricidad, en electrónica, en circuitos eléctricos. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Aplicar la propiedad distributiva acá, como ya lo vimos en el primer cuatrimestre, menos B sobre 2A y más menos J. ¿Por qué? Porque poniendo la J, el discriminante se hace positivo. Porque acá hicimos este radicando, multiplicamos y dividimos por menos 1,
la raíz de menos 1 sale con la distributiva y queda la J acá. Y la otra cambia el signo al discriminante. Como condición inicial no va a quedar una sola solamente, ya que es válido para cualquier valor del discriminante. La única condición que se debe cumplir ahora es que A sea distinto de 0, porque A sigue estando en el denominador y porque además sigue siendo el coeficiente cuadrático, y para que exista ecuación de segundo grado A debe ser distinto de 0, y para que una fracción tenga solución, el denominador también debe ser distinto de 0. Dos razones para que A sea distinto de 0. Bien. Con esa aclaración, lo que nosotros hacemos en el diagrama de flujo es cortar acá en el no del segundo if. O sea que en vez de este mensaje de error que está acá, que el discriminante de la ecuación debe ser mayor o igual a 0, como ya es válido cualquier valor para el discriminante, sacamos esta frase y ponemos otro trabajo acá que se resuelva cuando la respuesta del discriminante mayor o igual a 0 sea falso. Entonces vamos a ejecutar un programa en vez de ese mensaje de error. ¿En qué consiste ese programa? Hasta ahí todo es igual, ¿sí? ¿En qué consiste el programa ahora? En que al discriminante le cambiamos el signo, multiplicándolo por menos 1, para que su valor sea positivo. Recordemos que un solo signo igual no es identidad como en matemáticas, sino que es asignación. O sea que esta expresión de que el discriminante igual a menos 1 por el discriminante es válida en informática, no sería válida en matemáticas, ¿sí? Bien. Entonces, ¿qué es lo que nosotros hacemos cuando el procesador ejecuta esta instrucción? ¿Qué hace? Va al lugar de memoria que se llama discriminante, lee el valor que está ahí, que es un valor negativo, a través del base de datos va a la unidad aritmética lógica, en la unidad aritmética lógica se lo multiplica por menos 1, se le cambia el signo, y luego el procesador lo envía nuevamente a través del base de datos a que se guarde, a que se escriba en la dirección de memoria que se llama dis. Es decir, que esta instrucción lo que hace, esta sentencia, es cambiarle el signo al contenido de la dirección de memoria que se llama dis. Una vez que le cambió el signo, ¿qué hace? Calcula el valor de la parte real, que era menos b sobre 2a, calcula el valor de la parte imaginaria, que era la raíz cuadrada del discriminante dividido en 2a. Ahora ya se puede resolver la raíz porque el discriminante tiene un valor positivo, ya que acá le cambiamos el signo. Y tanto a R como a I la tenemos que agregar acá en la declaración inicial de variables, que antes no estaban en la versión anterior del programa. Ahora la tenemos que agregar y también son números reales, ¿sí? Entonces en el float agregamos a R y a I. Porque si no los agregamos, acá nos va a dar error, porque no están declaradas estas variables. Bien, calculamos. Y ahora en las direcciones de memoria que se llaman RI, en R se guarda el resultado de esta expresión menos b sobre 2a, en I se guarda el resultado de esta otra expresión aritmética, raíz cuadrada del discriminante dividido en 2a. Una vez que calculamos la parte real y la parte imaginaria, o sea, calculamos esta primera parte que es la parte real, y lo que multiplica a la J, que es esta segunda parte que le llamamos parte imaginaria porque está afectada por la J. Entonces, imprimimos un mensaje para el operador. La solución de la ecuación es 2 puntos. Se imprime en forma textual porque está entre comillas. Eso aparece como un subtítulo por este /n, que es el carácter de conversión que hace que el carro avance una línea y vuelva al margen izquierdo. Y en el margen izquierdo se va a imprimir
lo que dice como argumento en este printf, que es x1 igual, eso se imprime textual porque está entre comillas, coma, después está la R sola sin la comilla, entonces no se imprime R, sino se imprime el contenido de la dirección de memoria que se llama R, o sea, el resultado de esta expresión que era menos b sobre 2a. Hay una coma, de nuevo un encomillado, más j se imprime en forma textual, y después, en vez de esta i que está acá, a continuación se imprime el valor de i. Es decir, que me va a aparecer x1 igual, textual, un valor numérico que es el valor que tiene la R, un más j textual y un valor numérico de nuevo que es el valor que corresponde para i. Es decir, que la solución compleja la tenemos que armar nosotros a través del printf, ¿sí? Porque está compuesta por partes literales, que son el x1 igual y el más j, y partes numéricas, que son los valores de R y de I. Y después viene el otro printf que es igual, nada más que cambia, acá en vez de ser x1 es x2, cambia el signo de la parte imaginaria, en vez de ser más, es menos. Y así tenemos, si el valor del discriminante es positivo o 0, tenemos una solución. Si el discriminante es negativo, tenemos esta otra solución que está después del else. Es decir, que en ambos casos vamos a tener una solución. Una es un número real, dos números reales, y otra es dos números complejos conjugados. Se llaman conjugados, recordemos, porque cambia solamente el signo de la parte imaginaria. Hasta acá se resuelve la ecuación. El único caso en que no tiene solución la ecuación de segundo grado era si el coeficiente cuadrático era igual a 0. Entonces, si me da igual a 0, no calcula y no muestra ningún resultado de estas dos variantes de cálculo, real y compleja, sino que saltea todo esto, busca el else y ejecuta el trabajo que está acá después del else, que es error, el coeficiente cuadrático debe ser distinto de 0. Y ahí termina, ese sería el fin. Lo mismo que antes, podemos poner acá un goTo, que es un salto incondicional, fin, y acá poner un fin a la izquierda del return set. Y ahí tenemos la llave, que está acá, donde indica la finalización de nuestro programa, del cuerpo del programa. La misma llave que abría, fíjense esta llave roja que está acá, que abre después del main, cierra otra llave roja después del fin. Acá hay una llave cremita, digamos, marrón claro, que está después del primer if, y acá hay otra llave que cierra marrón claro, que está donde termina el primer if, el sí del primer if. Acá tenemos una llave marrón, otra que cierra, que es el trabajo del sí del segundo if, una llave en verde y otra verde que cierra, que es el trabajo del no del segundo if. La misma cantidad de llaves que abren son la cantidad de llaves que tienen que haber que cierran. Esta sería la versión general entonces del programa que me permite calcular o resolver una ecuación de segundo grado con una incógnita en cualquier campo numérico, real o complejo conjugado, o complejo. ¿Dudas, preguntas? No, profe. Bien, hasta acá sería lo que son las estructuras secuenciales, que incluyen estructuras de selección simple, doble y múltiple,
El ejemplo de múltiple está acá. Y a partir de ahora vamos a ver los otros tipos de estructuras que vimos en C, cuando estudiamos los diagramas de flujo. Bien. Profe, con la asistencia completamos de nuevo el formulario. No, yo le saco una foto acá al Zoom y después paro sobre la asistencia. ¿De acuerdo? Ya le Muy bien, saqué, gracias. pero después vi que se agregaron algunos, entonces antes que nos desconectemos vuelvo a sacar otra foto. ¿Bien? Bueno, ahora venía la sentencia de los lazos de repetición. La primera que habíamos visto es la White, que era esta. Es decir, preguntábamos dentro del rombo por una condición y en vez de salir por izquierda y derecha como eran las estructuras de selección, salimos por abajo y por la derecha. Si la condición se cumple, se ejecuta un trabajo y se vuelve al comienzo del rombo. Es decir, que ese trabajo se va a ejecutar siempre que la condición sea verdadera. Mientras se cumpla la condición, el trabajo se ejecuta, se repite, se ejecuta. Cuando la respuesta a la condición sea no, es decir, que se deja de cumplir, ya no se ejecuta el trabajo porque se sale por la derecha y se sigue adelante con el programa principal. Entonces, este lazo de repetición se da siempre y cuando la condición, la respuesta sea verdadera. Respuesta a la condición falso, se sale por la derecha y se sigue por el. Ejecutando el programa principal ya no se repite más este lazo. Escapamos del lazo. Entonces, while significa mientras. Mientras la condición se cumple, mientras la respuesta a la condición sea sí o verdadera, se ejecuta el trabajo. Deja de cumplirse la condición, deja de ejecutarse el trabajo y se sigue con el programa principal. La sentencia while también pertenece a la biblioteca stdio.h, entonces no necesitamos de otra biblioteca que no sea esta, que es la principal, y se utiliza para definir o decidir cuántas veces se repite la ejecución de este conjunto de sentencias que le llamamos trabajo. Y esta parte, que es lo que se repite, se llama lazo de repetición, como ya vimos en la primera parte, ¿sí? En el primer cuatrimestre. La condición es el argumento de la función de la sentencia while, es lo que está dentro del paréntesis, y es una expresión de relación, porque es una comparación. Hay una variable con otra o una variable con un número relacionados o vinculados a través de un operador de relación que puede ser mayor, menor igual, menor igual o distinto o igual. Entonces, la forma que tiene de expresar esto que está acá como diagrama de flujo es la sentencia while, que equivale a este rombo, el argumento que es la condición, que es lo que va dentro del rombo en el diagrama de flujo, y ahí abre una llave que sería el conjunto de sentencias donde comienza este trabajo, este conjunto de sentencias, que es lo que se tiene que repetir en este lazo, cada vez que la respuesta a la condición sea sí. Siempre el sí, recuerden, es lo que sigue a la sentencia, igual que en el if. Entonces, si la condición es verdadera, se ejecuta este conjunto de trabajos, de sentencias, que le llamamos trabajo en el diagrama de flujo, y hasta qué sentencia se ejecuta, hasta que aparece la llave que cierra. Desde donde abre la llave hasta donde cierra otra llave, todo eso es lo que se va a ejecutar siempre, una y otra vez, mientras la condición tenga respuesta verdadera, o sí. Si la condición tiene como respuesta el no, deja de cumplirse la condición, se saltea este trabajo y se sigue con el programa principal.
es decir, ejecutando a partir de la sentencia que sigue a la llave que cerró. Se continúa ejecutando el resto del programa. Bien, esta es la sentencia while, que ya la vimos en el primer cuatrimestre, cuando estudiamos el algoritmo y el diagrama de flujo que correspondía a esta sentencia. En ese entonces vimos un problemita, una situación problemática que correspondía a este diagrama de flujo, que ustedes ya lo tienen también, que es calcular el promedio de 10 números. Entonces, con este diagramita de flujo que ustedes tenían, ahora lo repetimos. Tenemos inicio, inicializamos la variable, el contador lo ponemos en 0 y el acumulador lo ponemos en 0. Y preguntamos si el contador es menor que 10, porque vamos a promediar 10 números. Si la respuesta es sí, leemos un valor de x, que era el primer número, lo acumulamos, incrementamos en 1 el contador porque ya leímos el primer valor y volvemos a preguntar si el contador es menor que 10. Como primero estaba en 0 y ahora le sumamos 1, está en 1, 1 sigue siendo menor que 10, lee el segundo valor, lo acumula, incrementa el contador que ahora pasa a 2 y vuelve. 2 es menor que 10, sí, entonces mientras el contador sea menor que 10, este trabajo de leer un número, de acumularlo y de incrementar el contador se repite. Cuando el contador sea igual a 10, porque ya ha leído los 10 números, va a preguntar si 10 es menor que 10, la respuesta va a ser no, sale por acá por la derecha, calcula el promedio dividiendo sum en cont, tiene que dividir sum en cont, no p en cont, acá hay un error. Y en la variable prom de promedio guarda el valor de este cociente que era el último valor del sum con el último valor del cont. Y ahí termina. Imprime prom igual al valor de p y ahí termina. Bien, ese es el diagrama de flujo, que hay que corregirle este error acá, poner sum en vez de p. Y ahora vamos a ver cómo es el programa en C que corresponde a la solución de esta situación problemática. Entonces, para que se muestre en la ejecución del programa, no lo ponemos como comentario, sino con un printf. Este programa permite calcular el promedio de 10 números. Entre comillas, se puede imprimir textual. Seguimos después del título en el encabezado con la biblioteca, declarando la biblioteca STDIOH. No hay otra sentencia que necesite de otra biblioteca. Todo lo que usamos acá pertenece a esta biblioteca. Declaramos las variables. Van a ser del tipo real. Entonces, float, la variable x, que es a través de la cual ingresamos los números, la variable p, que es donde vamos a guardar el valor del promedio, cuando hacemos el cociente de sum sobre cont, la variable prom, que va a ser la dirección de memoria donde vamos a guardar el resultado del promedio, y la variable cont, que la declaramos igual a 0, y sum le damos también el valor inicial de igual a 0. Fíjense que cont yo lo puedo sacar de acá, sería correcto sacarlo de acá y declararlo abajo o arriba como una variable del tipo int, porque el contador es una variable entera. Nosotros contamos 0, 1, 2, 3, 4, 5, es decir, que son números enteros. Entonces este cont lo sacamos de acá de float y lo agregamos acá int cont igual a 0. Es decir, lo declaramos y también le asignamos un valor inicial. Esta es declaración de variable, estos dos renglones. Ahí termina el encabezado y comienza el cuerpo del programa con la función main y la llave que abre, diciendo que ahí empieza el cuerpo del programa.
va a cerrar acá, al final después, la llave esta con el mismo color la ponemos para que la vean. Después de declarar las variables e inicializarlas, venía el while, que era el rombo. Entonces ponemos la sentencia while y comparamos con, preguntamos si con es menor que 10, ¿no? Que era el contenido, lo que había dentro del rombo, ahora va como argumento de while. Si es sí la respuesta, viene el trabajo que se repite. Abrimos llave. En un printf le decimos al operador que ingrese el valor de uno de los números a promediar. Vamos al renglón siguiente. Y ahí se va a imprimir el scanf, el valor que leemos. Ampersand X, como X eran números enteros o números reales, tomamos reales, por %F, como lo declaramos, global. Ampersand X, entonces a través de la variable X vamos a ingresar los números, los 10 números a promediar. Después venía suma, igual a suma más X, con igual a con más 1. Y ahí cerraba el trabajo con esas 3 sentencias, cierra el lazo con el cual vamos a repetir este trabajo. Desde que con vale 0 hasta que valga 10. Si la respuesta acá es no, saltea este trabajo y sigue ejecutando el programa principal. Deja de repetirse este lazo y vamos a darle continuidad al programa principal. Calculamos el promedio haciendo suma sobre con. Printf, el promedio de los números ingresados de 2 puntos. Printf, prom. Entonces, acá no haría falta P porque no la usamos, directamente usamos como es lógico prom solamente. Y acá viene el fin porque ya calculamos e imprimimos el promedio y ahí cierra el cuerpo del programa, cierra la llave y ahí termina. Entonces este sería el programa en lenguaje C para calcular el promedio de 10 números. Usando la sentencia de repetición while. ¿Dudas, preguntas? ¿Se entiende? Profe, para corregir el apunte, ahí donde dice acá arriba float x, p ya no ponemos prom, Sí, al contador lo ponemos en el renglón de acá. que sigue. Sí. Al contador lo ponemos en el renglón que sigue. Y al contador lo con sacan int también de acá y ponen abajo int cont igual a 0. Y punto y coma. Y pero la suma la dejamos en float. Sí, porque como entramos números reales, la suma va a seguir siendo número real. Bueno, eso nada más, gracias. Bien. ¿Otra duda o pregunta? Fíjense otras variantes que podríamos tener para optimizar este programa. Para hacerlo genérico y no particular, porque si yo después quiero promediar 100 números en vez de 10, tengo que entrar y modificar el programa, ¿sí? Entonces, para no hacer eso, nosotros acá podemos poner, antes que este printf, podemos agregar otro printf que diga, entre comillas, ingrese la cantidad de números a promediar. 2 puntos, barra n, carácter de conversión, cerramos comillas, cerramos paréntesis, punto y coma. Y debajo ponemos otro scanf que sea % de, porque es número entero. Vamos a contar. Cerramos comillas, coma, y utilizamos una variable que puede ser n, una n mayúscula u otra letra para no confundir con este carácter de conversión, pero no hay problema, pues ya sabemos que son distintos. Cerramos el paréntesis, ampersand n, cerramos el paréntesis, punto y coma.
Y acá, en el while, comparamos el contador no con 10, sino con n. Entonces, cuando n llegue a su valor máximo, que es el que nosotros ingresamos acá, si quieren para que quede más claro, ese printf y ese scanf pueden ir antes del while. Entonces nosotros leemos la cantidad de números a promediar. Acá ponemos n. Y de esa forma, el resto del programa sigue igual, haciendo esos dos pequeños agregados antes del while. Un printf para que se imprime un título, ingrese la cantidad de números a promediar, y un scanf para leer cuántos números vamos a promediar, y después poniendo en vez de 10n acá en el programa. Con eso ya lo hacemos genérico. Entonces el título cambiaría. Este programa permite calcular el promedio de n números. En vez de 10 ponemos la letra n minúscula. ¿De acuerdo? Esa sería una forma de optimizarlo al programa. Otra forma sería, en vez de poner cont igual a cont más 1, podríamos poner acá cont más más. Es decir, usamos el operador aritmético más más, que significa esto. Esa sería otra forma de modificar el programa. Por eso, cuando nosotros decimos que un programa no tiene solución única, es cierto, porque nosotros podemos ir dándole distintas formas para ir optimizando, usando distintos nombres de variables y demás, distintos caracteres de conversión y demás. Entonces, esas son variantes para que cuando ustedes trabajen, puedan practicar a partir de un mismo enunciado, practicar de distintas maneras, y de esa forma practican un poco más. Bien. ¿Dudas, preguntas? Nada, profe. Bueno. Hasta acá llegamos entonces, pero antes de finalizar, denme 2 segundos que saque un par de fotitos por la asistencia.